Bien, seguimos con otro ejercicio de derivadas, el ejercicio número 3 del examen. En este caso nos piden que derivemos, que hagamos las derivadas de las siguientes funciones. En este primer caso, veis que tenemos arriba una función y abajo otra, con lo cual vamos a tener que utilizar la regla de la derivada de un cociente, que es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido del de abajo al cuadrado. Entonces, aplicando esa regla vamos a sacar la derivada de la función y es igual a 2x cubo menos 3x cuadrado más 2 partido de 5x. Bien, entonces la derivada sería derivada del de arriba. El de arriba es un polinomio, recordad que los polinomios se derivan. Se coge el exponente, se baja multiplicando al coeficiente y se le resta 1 al exponente. Entonces serían 6x cuadrado menos, este 2 baja multiplicando, 2 por 3, 6, 6x, y que la derivada de una constante es 0. Así que esa es la derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, lo dejamos tal y como está, por la derivada del de abajo. La derivada de un número por x es el propio número. Entonces la derivada de 5x es 5. Y luego lo tenemos que dividir entre el de abajo elevado al cuadrado. Y ahora lo que tendríamos que hacer es operar, porque bueno, nos dicen que derivemos solo, pero bueno, todo esto son operaciones con polinomios que deberíamos ir resolviendo. Entonces vamos multiplicando el 5x por estos dos, que sería 5 por 6, 30, x cuadrado por x, x cubo, 5 por 6, 30, x por x, x cuadrado. Y aquí hay que tener cuidado porque todo esto hay que multiplicarlo por 5, pero cambiarlo de signo. Entonces sería 2 por 5, 10, menos 10x cubo, 5 por menos 3 es menos 15, con el menos de delante es más 15x cuadrado, y 2 por 5, 10, con el menos de delante menos 10. Y aquí vamos a poner el cuadrado de 5 y el cuadrado de x. Bien, entonces esto nos quedaría 30x cubo menos 10x cubo, que son 20x cubo, y luego tenemos menos 30x cuadrado más 15x cuadrado, que son menos 15x cuadrado. Y luego el menos 10, que no se puede juntar con nadie, y lo dividimos entre 25x cuadrado. Bien, lo vamos a dejar así, aunque realmente se podría simplificar a todo el mundo entre 5, pero bueno, por lo menos hemos hecho la derivada y la hemos operado. Bien, en este caso vamos a derivar la función y es igual a la raíz del coseno de x menos el seno de x. Vamos a recordar que si tenemos la raíz de una función, su derivada sería 1 partido de 2 veces la raíz de la función, pero multiplicado por la derivada de la función. Y luego también dentro de la raíz tenemos un coseno. La derivada del coseno es menos el seno de x. Y luego también tenemos el seno. La derivada del seno es el coseno. Bien, todas estas son reglas de derivación inmediata que tenemos que ir conociendo, tanto esta como esta de aquí arriba. Fórmulas para poder ir derivando. Entonces, la derivada en este caso va a ser, como tenemos primero la raíz, tengo que derivar primero una raíz. Entonces pondremos 1 partido de 2 veces la raíz de la función sin tocarla, y ahora multiplicado por la derivada de la función. La función es una resta. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Entonces, la derivada del coseno hemos dicho que es menos el seno, y la derivada del seno es el coseno. Venga, pues vamos a poner esto un poquito más bonito. Voy a coger todo esto y lo voy a poner aquí arriba en el numerador. Sería menos seno de x menos coseno de x partido de 2 veces la raíz del coseno de x menos el seno de x. Y con eso habríamos hecho. Bien, en el apartado C del ejercicio 3 del examen de derivadas tenemos que derivar y es igual al logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3 partido de x cuadrado más 3. Si lo que tenemos es el logaritmo neperiano de una función, su derivada va a ser 1 partido de la propia función sin tocarla,
pero multiplicado por la derivada de la función. Entonces vamos a utilizar esa regla para hacer esta derivada. Primero hacemos la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de la propia función sin tocarla, y luego lo multiplicamos por la derivada de la función. Fijaos que la función esta es una fracción. Ya hemos comentado antes que si tenemos una fracción, la derivada va a ser derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido del de abajo al cuadrado. Entonces, utilizando esa regla, la derivada del de arriba es 2x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que también es 2x, y luego lo tenemos que dividir entre el denominador, pero elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer aquí alguna simplificación. Este x más 3 que está aquí dividiendo se va a ir con uno de estos x más 3 de aquí, y nos va a quedar lo siguiente. A ver, perdón que aquí me había dejado un cuadrado. Nos va a quedar lo siguiente. En el numerador va a quedar 1 multiplicado por todo esto. Así que voy a hacer el producto. 2x por x cuadrado, 2x cubo, 2x por más 3 más 6x. Y aquí cuidado porque este x cuadrado menos 3 lo tengo que multiplicar por 2x, pero cambiarle a todo de signo. X cuadrado por 2x es 2x cubo, que habrá que restarlo, 2x cubo. 2x por menos 3 es menos 6x, con el menos de delante, pues más 6x. Y aquí abajo vamos a tener que multiplicar el x cuadrado menos 3 por x cuadrado más 3, que no lo voy a calcular. Ahora, este y este se van porque son iguales de signo contrario, y lo que nos da es 6x más 6x, que son 12x. Y si os fijáis, aquí tengo una identidad notable que es suma por diferencia. Eso va a ser la diferencia de los cuadrados. Y con eso ya tendríamos, bien, en este caso, en el apartado D, lo que tenemos, si os fijáis, aquí tengo una función multiplicada por otra función, tenemos un producto de funciones. La derivada sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es la regla de la derivada de un producto. Recordad que todas estas reglas son las que tenéis que ir aprendiendo. No aprenderlas como fórmulas, sino usarlas. Yo lo que suelo hacer es escribirlas siempre que las necesito. Siempre que las voy a usar las escribo. Fijaos además que una de las funciones es una exponencial que está elevada a una función. La derivada es ella misma multiplicada por la derivada del exponente. Entonces con esa regla vamos a ir derivando la función. Derivada del primero, que al ser un polinomio simplemente bajamos el exponente, ponemos la base y le restamos 1 al exponente, y la derivada de 3x es 3. Esa es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de la exponencial hemos dicho que es ella misma, por la derivada del exponente. La derivada del exponente es menos 2, porque la derivada de la constante es 0. Bien, entonces con eso habríamos derivado. Fijaos que en estos casos, veis que aquí tengo la exponencial y aquí también tengo la exponencial. Eso significa que la exponencial está común, es factor común. Entonces podría sacar la exponencial multiplicando factor común de todo lo que me quede, que sería 2x más 3, y este menos 2 lo voy a multiplicar por estos, que serían, bueno, vamos a cogerlo así, menos 2 por x cuadrado más 3. Y bueno, a falta de operar este polinomio de aquí tendríamos ya la derivada. Vamos a operar la exponencial y tendríamos que multiplicarlo por, aquí tenemos 2x más 3, y el menos 2 multiplica tanto al x cuadrado como al 3, menos 2x cuadrado menos 6. Entonces nos sale la exponencial multiplicada por, este es el término de x cuadrado, que son menos 2x cuadrado, luego tenemos aquí 2x más 2x, más 3 menos 6, que es menos 3. Y con eso tendríamos la última de las derivadas.